estar acá transmitiendo el partido entre Independiente y Asturiano. La derecha, en estos momentos de este partido ya les estarán visualizando mucha hinchada, muchos cantos, jugadas que se van a ir viendo, mucha emoción. Y ahora vamos a pasar a contarles los cuartitos titulares que están ahora en cancha. Para empezar está el número 8, quien ahora tiene la pelota, Bianco, quien ahora la conduce. El número 8, Panguinao. Pero se viene Asturiano, recuperaba ahora el número 3, Masao. Está también el número 2, Alonso. El número 8, Panguinao, como recientemente hemos dicho. El número 5, Bianco. En el arco está la número 12, Bernal. Por el lado de Asturiano está nuestra capitana Belén Bianchi, de pivot Vicky Rodríguez, y el 10 de Lila Petri. Independiente. Según nos han pasado nuevamente el minuto. Donde vamos ahora. ¡Voy, Cati! ¡No me levanta! ¡Dale! ¡Quédate con esa! Alonso, que la juega nuevamente la Peti, que ahí está para Vicky Rodríguez, que se le vuelve, le queda ahí. Salió Bernal, la tocó ahí, le queda la Peti. Se tira, se quejan. Y se sigue así el juez. Ahora sí, la retención de la pelota. El rojo ahora conduce la pelota, el balón entre sus pies. La tiene Masao, se la deja Alonso. Alonso para Bianco, la jugadora con pasado en seca, entra pisada, se deja pateado, excelente el bloqueo. Nuevamente, ¡Salgo primero, ¡Cati! ¡Ya, Cati! ¡Sin rebate! ¡Bien, dale! El partido acaba de comenzar. Un minuto habrá pasado más o menos el tiempo por la posición en la que nos encontramos. No lo podemos ver, pero ahora se viene Milo Diller. Se viene Asturiano, el pase para Rodríguez. Estaba atenta, Panguinao. La chilena desviaba la pelota lateral. ¡Bien, Melo! Vemos mucha hinchada por parte de ambos equipos. También pueden ir viendo los sponsors que están bancándonos siempre. Comentando de quiénes son algunos datos importantes para tener en cuenta. Bernal ahora saque sus manos, entra pisada Bianco, se la deja a Panguinao, que tenía con el blanco del pilot. Está el niño, está muy bien. Ahí lo viene ahora. La pelota. La quería ponchar para Vicky. Les pido a aquellos usuarios que estén viendo la transmisión, mejoremos algo de este partido, que es uno del cual no tengo dudas. Ahora pasado con la caprichosa, entra, deja la pelota, cambia de marca. Marca una jugada. Que Independiente pasó para Bianco la balanza. La marca de Melo Diller, presiona a Asturiano. Un poquito más ahí. La que se la deja. Está bien, El
partido va 0-0. Acaba de comenzar hace unos minutos de más. Vemos ya cambios en Independiente. Ingresó la número 15. ¡Cambio de marca! ¡Fuera viene el! Y ahora vamos a ir comentándoles el nombre. ¡Bien, Vicky! ¿Qué ¿Qué pasó? Muy bien, llegale, con Rodríguez, se pasa el medio. ¡Algo, dale! La pelota. Navarrete que se ve la mina. Y como les estaba contando, también está Coroba. Está la número 7. Porcino Colomani, disculpen. Ahora, la capitana la Peti quería. Nuestra capitana la pelota al lateral. Se preparan cambios en Asturiano. Podemos ver Campos, Fernández y Achagüe. A la distancia de la jugada Independiente. Vemos Navarrete que la opción. Se equivocaba, entra ahora por la línea. No lo filmé. Apareció con pivota ahora Luna. ¡Luna! Estaba atenta más con la lateral 3/4 cancha. ¡Luna! ¡Mira Luna, le tira, pega, le pega! ¡El gol! ¡Bien, Flor! Estamos averiguando que hombre una jugada que no faltaba. Ante la atenta mirada de negro. La marca. Lateral. Pase va para Luna que la pedía. Acá, le pego que antes posible. Pase con Fernández que pasaba. Atenta ahí. La ala al rojo. Le daba la pelota lateral. Y ahora ante la marca de Navarrete. La caprichosa de la madre de Fernández. Sponsors que tenemos, sponsors que nos auspician, esos son Salud Global, @saludglobal.arbi, artículos para bebés, maternidad
suplementos, maquillaje y nutrición, entre otras cosas. Cadena de farmacias en Palermo, en Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Pueden chusmear en su página web www.saludglobal.com. Nuevos cambios Independiente, Farías, Diáspora. Número 10, Independiente. El lateral. Se va. Para Navarrete ahora. Cambia para Miranda presionada por Lorenzo Campos. Navarrete con el pase para Bernal, quería conectar con Miranda. Navarrete, Miranda ahora. La pelota llovía para Chagüe. No podía, reclamaba el córner. Salía ahora con Navarrete. Navarrete que se pone enfrente a la 40/20. La juega para Farías, la recupera. Excelente. El segundo palo. Fernández, un segundo palo. Durísimo, intenso, lleno de condimentos, en el cual parcialmente el Astur va ganando 1-0. Se la dejó ahora Rodríguez a Gómez. La quería cachetear, quedó incómodo, la pedía perdón. Van a ver miles de oportunidades para aprovechar. Ahora la página se equivocaba. Quería jugar el pase para Wilson. El siguiente, Club en Argentina, no solo es sinónimo de talentoso, sino de para
poco larga. Pero ahora la recupera, anticipa, le quiere pegar, le pega. Corner, corner, Tiro al corner. piso. Lleva la pelota al córner, al tiro de esquina. Viene bien, intenta una jugada preparada, vemos un movimiento de los jugadores asturianos. Pero va para Sánchez que le pegaba. Ahora que la frena de pecho, el pase para Paginao, Paginao que levanta la cabeza. Se la deja nuevamente a la jugadora con pasado, llega ante la marca de Gómez. Se la deja a Rosado. Mano de Milenka. Dice Javi Hanna que se te escucha bajito.
Pendiente. No. ¿Querés que le pida a alguien? Ahora escribo. Epa. Ahí estoy viendo auriculares. Yo tengo una gana de hacer quilombo linchada. No se escucha nada. ¿No? Saco y preguntarse. Dale. La última cosa que ambiente. Hola, ¿sí se escucha? Ah, ahora se escucha. Son los auriculares. Mal ahí. Que funcionaron los teclados. Sí. Gracias, Javi. Muchas gracias. Está en minuto ahora. Está en minuto pedido por Asturiano. Gracias, Javi. Gracias. Por lo menos. Estamos ahí arreglando el sonido. Ahí está, nos estamos cambiando auriculares. No sé si la escuchan aquí. ¿Se escucha? Se cortó el sonido de vuelta. No, no. Ahí volvió. Gracias. Cuando puedan, avisen si se la escuchan aquí. ¿Se la escucha a Kiki? No sé si alguien nos puede confirmar que se la escuche a Kiki, que está dejando el alma en el relato. A Kiki no se te escucha, a mí me escuchan a mí desde acá. Bueno, listo. Ahí. O si no, vení, acércate. Bueno,
el primer gol quedó re bien el relato igual. Guarda. Tiro libre de Navarrete, el bloqueo de la China. Gracias, Dami, gracias, Javi. Ahora arreglaremos el tema de los auriculares. Quería cachetearla para Fernández. Se le terminaba la 40/20. Ahora Navarrete, que se ocupa de este lateral. La descarga con Panguinao, que se la deja a Córdoba. Recupera Independiente, más allá de la presión de Asturiano. Ahora Miranda, que quiere jugarla para ir con Panguinao. Panguinao con Córdoba. Córdoba que la pisa, deja atrás a Melo Dieler, le pega. Excelente la tapada de André Gómez. Deshacía gigante entre los 3 palos. Yo puedo si querés. ¿Qué querés hacer? Con la pisada para Navarrete. Navarrete con Panguinao. Obligada juega con Bernal ante la intensa presión de Asturiano. La tiene ahora Navarrete ante la China. Excelente como baja la línea de la pelota. Navarrete ahora impone una frenada. Se la deja a Córdoba, que se la devuelve. Empieza a tocar el rojo. La presión de Asturiano está obligando a que jueguen a 1 o 2 toques como máximo. Excelente. La presión ahora de Fernández obligaba al error a Córdoba. Posesión de pelota a Asturiano. Espero que se esté escuchando. Es una fiesta lo que se está viviendo acá en Vicente López. Muchísima hinchada, muchísimas canciones, banderas. Espectacular el ambiente. Asturiano gana parcialmente 1-0. Vemos a Bianco, que se prepara con pechera en mano para ingresar a la 40/20. Fernández ahora con la caprichosa entre sus pies, la zurda quiere enganchar. Enganchó una vez más el segundo palo. Le quedó justito, no lo pudo llegar a meter el otro gran intento de Asturiano. Otra gran llegada a este equipo que le está dando todo. Ahora Independiente, que trata de proponer juego. Está Córdoba, que juega a las espaldas para Navarrete. Recuperaba excelente la China, que estaba en cobertura. Ahora Rodríguez, la China que traba. Bianco entra pisada por Lineje. Esperaba cerquita, se iba la pelota una vez más. Salida de Asturiano ante la presión de Navarrete. La China quería jugar de pie a pie. El pedido de distancia de Bianco. Y ahora voy a ir comentándoles otro sponsor que tenemos. Es BioArc, @BioArc. Es un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión trascender con los proyectos a través de la arquitectura y de la vida sustentable. El pie a pie espectacular. Todo el mundo reclama. No se había ido la pelota. Mira, muy lindo ese pie a pie. Demostraba una gran técnica de la jugadora de Asturiano. También tenemos otro sponsor como LNS Sport, indumentaria deportiva. Y así como ellos visten pasiones, visten Asturiano. Independiente Panguinao del rojo, lo festejan desde el banco, lo festeja el DT. Eufórico, la hinchada también estalla, se escuchan ya los cantos de los hinchas de Independiente. 1-1 va el partido ahora. Y para finalizar con los sponsors, les vamos a presentar a uno nuevo.
últimos sponsors, Astur Gym. Son un gimnasio completísimo, máquinas de última tecnología y generación. Pretemporadas arduas se viven allí. Una preparación fundamental para el rendimiento de nuestras jugadoras aquí en la cancha. Y por si están dudando, no hace falta ser socios para que vengan y prueben este espectacular gimnasio. Es el cuarto palo. Sí. La presión ahora Asturiano, sale Alonso que la juega para Bianco. Bianco ante Melody Heller, excelente, quería jugar con Alonso nuevamente. La recupera Independiente, ahora esta es Florencia Campos, que se va en velocidad, excelente el pie a pie, y se rebaló justo con la pelota, qué lástima. Alonso quería nuevamente el pie a pie. No podía, cambios el asturiano, ingresa a la Peti. Por la China. Melody Heller que da indicaciones a sus jugadoras. El puntirazo quería conectar con Echagüe, que decía que estaba bien. Blanco ahora con el cabezazo. Abría con Farías. André Gómez se queda con la caprichosa. El pase para Echagüe. Estaba justo. Panguinao. Le queda Melo y el segundo palo. De Asturiano, un tiro de esquina, la conexión con Melody Heller, nuestra jugadora espectacular, la visión que tenía, conectaba con Echagüe, que estaba en el momento indicado, en un lugar preciso y estratégico para que empuje la pelota y se viene acá el gol. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! ¡Gol de Melody Heller! Robaba la pelota, se iba sola. Se nota que de la selección, se nota que de Asturiano. Desempataba el partido, 3-2, ahora lo gana el Astur. Ante Independiente por la fecha número 9 del torneo de AFA. Y cada día estoy más orgullosa de representar este escudo y esta camiseta. Lateral 3/4 ahora. Del que se encargará Melody Heller. Vemos a Luna Echagüe, movimiento de la jugadora Asturiano, la pisada le queda a Florencia Campos en medio, le queda ahora, rechazaba la Peti. Cada pelota que se juega es una final. Dejar el alma por la camiseta es el claro ejemplo de este equipo. Y ahora Bernal con posesión de pelota. Independiente que juega 2 toques ante la presión de Asturiano. Nuevamente le llega a la arquera la pelota que juega en largo. La tiene Bianco. Ante Luna Echagüe que roba. Se iba al piso, espectacular. Se nos iba ahora la primera parte de esta gran historia. Espectacular. Este primer tiempo. No duden que el segundo será mucho mejor. Esto es Asturiano contra Independiente por la fecha número 9 del torneo de Primera División.
segundo tiempo. Nos queda Florencia Campos. Y ahora seguimos. ¿Conectores auriculares son? No, pero podemos probar ahora con los nuevos auriculares. Me encantan los valores que gritan. Retornamos a la segunda parte de esta fiesta. Podemos ver muchísimos. Canto recupera, pero bien, no le pega. Anticipaba con lo justo. Bernal le negaba el gol una vez más. Una fiesta se vive en Vicente López, espectacular lo que estamos viviendo. Ahora le queda negro el gol. ¡Gol! De Asturiano, otro córner, la dedicación. Natineiro que le pegaba, la pelota entraba en el arco. El 4-2. Silla Natalia Negro ante Independiente. Qué lindo que es el futsal. Qué lindo que es ser del Astur. Ahora Independiente que abanica pelota, trata de proponer juego con Bianco, la pisada para Córdoba ante la marca de Geller. Querían jugar en la pared, la jugadora de Asturiano recuperaba la pelota. Ahora es el Astur quien tiene posesión. Se equivocaba Geller, estaba ahí Florencia Campos. La descarga con la número 9 que la bombea para Negro. Se pone frente a la cancha, quiere ganar. Estaba Córdoba, que hacía bien la cobertura y ganaba. Negro se tira al piso. Y mientras se trata de reincorporar, vamos a ir contándoles algunos datos de Independiente. Les pido que si están atentos a la transmisión, que nos avisen si se escucha bien, si está todo ok o si necesitan que modifiquemos algo. Estamos probando otros auriculares. Nati Negro, Sacarambrava, que auspicia este momento Salud Global, una cadena de farmacias donde vas a poder conseguir todo desde maternidad, bebés, suplementos, vendas para los tobillos. Farmacias en Martínez, en El Botánico, en Belgrano, Palermo. Una farmacia hasta robotizada, así que los invitamos a todos que chusmeen el Instagram, @saludglobal.org y su página web www.saludglobal.com. Se reincorpora Asturiano, tiene que salir Negro porque la atendió la médica obligada. La tiene ahora Coro ante la marca de Geller. Le queda la jugadora de Independiente. La sacaba excelente. Asturiano ahora. Se viene Rodríguez, sale Bernal. Para los nuevos usuarios, este es el partido entre Asturiano e Independiente. 4-2 va ganando el Astur. La baja de pecho. Rodríguez que espera. Uno más le pega. Se fue por poquito. Aplaude la hinchada. Que la vive con toda.
Muy intenso este partido, como ya hemos dicho. Muchos condimentos están acá presentes. Es una verdadera fiesta y es hermoso ver tanta gente, tantas banderas, tanto de todo, porque ayudan a la difusión de este deporte, el más lindo de todos. Así que también si están viendo esta transmisión, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos partidos, que nos sigan también en nuestras redes sociales. Ahora, Astur Futsal Fem. Y que nos vayan contando, que nos arroben en las historias cómo están viviendo este partido, con quién se están ya cenando, se están pidiendo la comida. Ahora Campos con el saque lateral para Geller que se la deja a la Peti descarga nuevamente. Con Geller ahora los asociados le pegan, la tapó Bernal una vez más. Gran reflejo de la arquera del rojo. Y así como se escucha el hinchada que cantan, dale León, vamos Asturiano. Queda mucho por jugar. Independiente trata de proponer también su juego, de plasmar todas las ideas. Está la hinchada de Asturiano, que es una locura. Esto es ser del Astur, esto es representar al León. La presión de Asturiano, ahora le queda a Navarrete, que quiere esperar a sus jugadoras, quiere conectar con pivote. Esta es Alonso para Navarrete nuevamente. Ante la marca de Rodríguez, juega obligada con la arquera. Conecta con pivote, recupera Florencia Campos, le queda pegar, tapó Navarrete, justo y se viene ahora la contra Independiente con Alonso. Pasa Miranda, queda medio bien, el puntinazo le pega a la cara, se salva Asturiano nuevamente. Saca nuevamente Melody Geller. Se va al piso Florencia Campos. Pitan una falta. La hinchada revienta, el cuerpo técnico también. Vamos Asturiano, como dice la canción. Tiro libre que lo va a hacer la Peti. Ahora está también la hinchada Independiente. Y mientras se viene ahora Independiente con Miranda, el pase para Navarrete que propone el mano a mano. Pasa a la Peti que la acorrala. Como una vez me dijo, la línea en estos momentos es nuestra compañera. Mandaba la caprichosa al tiro de esquina, marca la jugada número 2 Navarrete. Bloqueaba Florencia Campos. Y este equipo de las Diablas tuvo muchísimos refuerzos. Gerardo de Ex Deportes Valdivia, Urrea de Ex Deportes Valdivia también. Bianco, jugadora con pasado en Secla. Rocabado en Pacífico. Así también Artigas, con pasado en Esperanza. Pomato, arquera suplente Independiente ahora. Es jugadora ex Gimnasia y Esgrima de la Plata. Ruth Bravo, que volvió al rojo luego de una temporada cedida en Huracán. Coroba, ex Central Norte. Paganelli, ex Argentinos Juniors. Y Posac, ex Gimnasia y Esgrima de la Plata, compañera con Pomato en su momento. Aquel equipo, el cual disputó con nosotros la final por el ascenso. Independiente por la fecha 8 tuvo fecha libre, por la fecha 7 tuvo una derrota 4-3 ante Secla. En el torneo 2021 fueron subcampeonas de la Copa de Plata. Fue una derrota ante Huracán. En el partido número 1 ganaron 1-0. En el partido 2
Pasó lo contrario, ganó Huracán por 1-0. En el partido 3 finalmente Huracán ganó 0-5. Ahora Independiente quería proponer, estaba Lune Chahue que sacaba la pelota. Independiente que abanica pelota, gana nuevamente Florencio Campos, se viene Asturiano con Lune Chahue, le quiere pegar, se fue por cerquita del arco, se salva una vez más Independiente. Gran llegada del conjunto dirigido por Polisiquio, que está logrando plasmar sus ideas. Ahí estaba Florencia Campos que rechazaba la pelota y nosotras nos agachábamos desde acá, el equipo de prensa. Un asturiano muy sólido, que sabe lo que quiere, que tiene hambre de gloria y como estaban cantando recién, que quiere salir campeón. Ahora Fernández con la pelota, el pase para Gómez que corre por el tercer carril, la pelota queda muy larga. Era otra gran jugada que armaba nuestra pivota, ahora ala. Se viene Navarrete, que pisa la caprichosa, se la deja. Miranda no podía conectar. Ahora Asturiano que sale desde atrás elaborando. Quería jugar la paralela, le rebotaba a Navarrete. No podía controlar Fernández. Se levanta la hinchadas, canta el público. La pelota le rebotaba a Fernández una vez más. Saque lateral para Independiente. Frenan el partido debido a que no pueden tocar los bombos. Están tratando de calmar las aguas. Las juezas. Está prohibido tocar los bombos. A nosotras ya no nos han dicho en la final con el ascenso. Condimentos que van a ir pasando, euforia. Futsal lindo se está viviendo en nuestra casa. Puede pasar. Hay que seguir disfrutando de este deporte campeón del mundo. Entró Milenka Sánchez, también Lula Porto. Se quedó en la 40/20 Geller y Gómez. Ahora Navarrete que propone el mano a mano ante Lula Porto, que no se inmuta, la tiene Bianco ahora que se la deja pisada para Navarrete que le quiere pegar el zurdazo, el bloqueo de Juli Gómez. Sale Bernal, mandaba la pelota a la tribuna. Ahora que Milenka quería jugar la paralela con Lula Porto que conectaba. Navarrete ya a tocar la caprichosa. Un nuevo lateral para el conjunto de Vicente López. La descarga con Gómez. Gómez que hace un cambio de dirección. No podía ante Bianco. Trataba de jugar rápido. Finalmente se la deja Navarrete. Esta es Panguinao. Panguinao que se la juega Alonso ante la marca de Milenka. Excelente el bloqueo. Y ahora se viene Melody Geller. La pisa, se la muestra. La pelota rebotaba en Alonso, nuevo lateral para las dirigidas por Polisiquio que van ganando 4-2. Ante Independiente, pocos minutos quedan para que se termine este partido. Le queda Navarrete el bloqueo de Gómez, espectacular lo que está jugando. Nuestra jugadora nuevamente contra Asturiano, ahora la recupera Bianco. Y se viene el rojo, se viene la Diablas, el bloqueo de Milenka Sánchez. Era fundamental, ahora Alonso queda sola. La pelota le niega el gol a la jugadora número 2 de las Diablas. Nuevos cambios
en el conjunto de Avellaneda. Ingresa Maceo, ingresa Coroba. Se queda en la 40-20 Bianco y Panguinao. Lateral para Asturiano. La pelota no ingresaba dentro de la 40-20. Finalmente será para las Diablas. El rojo ahora con posición de pelota. Ingresa pisada por el medio de la cancha. Panguinao se la deja a Coroba. Este es Bianco. Excelente bloqueo. Nuevamente de Gómez. Subía la presión Lula Porto. Juan con Bernal. Tiene 4 segundos para pasársela a Panguinao. Panguinao que conecta con Coroba como pivot, que la pisa. No pueden ninguna de las jugadoras de Asturiano. Este es Coroba nuevamente, que la pisa, se hace espacio, se la deja Panguinao. Panguinao para Bianco. Bianco que abanica pelota con Independiente, que trata de proponer juegos, hacer que hayan espacios vacíos. Rotan y juegan a un toque, o dos como mucho. Ahora la paralela, el taco, el lujo que quería. La sacaba Mile Sánchez. Panguinao ahora con la pelota, quería jugarse la individual, le queda Melody Heller, la jugadora del Astur, que se la deja a nuestra capitana, que toca para Lula Porto, quería la paralela, estaba atenta Coroba. La Diabla mandaba la caprichosa, el esférico al lateral. Ingresa Victoria Rodríguez, con Lula Porto se prepara con pechera en mano. Nati Negro ya reincorporada luego de aquel golpe, o aquel calambre que había recibido. La pelota queda ahí dividida, la gana Melo Bianchi. Sacaba ahora el balón de la 40-20. Independiente, que más allá de la fecha libre y de la derrota que sufrió ante Secla, va bastante bien en la tabla para comenzar el año. Quedaron subcampeonas de la Copa de Plata. Fue una derrota 0-4 ante su clásico rival Racing. Goles de Quevedo por 2, Villanueva y Romero. Pero un gran torneo hicieron las jugadoras de Independiente, donde demostraron que están para mucho, ya que llegaron a la final a base de esfuerzo y de juego, obviamente. La pelota se la lleva Nati Negro ante la marca de Coroba. La presión ahora Asturiano, sale en velocidad. Panguinao que se equivocaba. La jueza volvía atrás y cobraba una falta para Asturiano cometida por Independiente. Jessica Delía ahora con el balón. La arquera que había ingresado por Andre Gómez. La balanza ahora de Coroba. Trata de generar algo en Negro. Finalmente el palo le niega el gol nuevamente a Bianco, que se relame, la jugadora número 5 que aplaudía. Coroba ahora, el pase que va para Bianco, que la frena de cara casi, que de pecho. Ansebo estaba ahí para entrar pisada, estaba atenta Melody Heller. La pelota le queda en manos de la arquera. Esta es Bianco, la jugadora con pasado en Secla, que entra pisada, descarga con Coroba, que se la deja a su compañera Independiente, que propone. Anticipaba ahora nuestra capitana Belén Bianchi.
No podía ante el cuerpo de Panguinao. Panguinao con pasado en All Boys, si no mal recuerdo en temporadas pasadas. Esta es Rodríguez. Pase para Geller. Coroba ahora ante la marca de Geller, la cambia para Mancebo. Espectacular como iba al piso. Bianchi. La pelota queda ahí ahora. La contra Asturiano, la tiene Melody Geller. Se la dejaba a Rodríguez, que le gritaba que estaba ahí atrás para que descargue. Ahora la pisa, pasa. Proponía la pared con Bianchi. Bloqueaba bien Panguinao. Ahora la jueza está dialogando con nuestra fotógrafa. Parece que le incomoda un poco su presencia en la mitad de cancha para capturar las imágenes que están en nuestro Instagram. Les recuerdo @AsturFutsalFem para que nos sigan, activen la campanita, de paso se suscriban a nuestro canal Asturiano Futsal TV para que no se pierda ningún partido de este equipazo. Ingresa la China ahora, a la por derecha también está Bianchi, Negro y Rodríguez. La alineación que querían, eso ya va a entender. Nuevos cambios en el rojo, Farías ahora que la jugaba para Canco, la China le tiraba el caño, la pelota se le iba de la 40/20. Farías que se la deja Panguinao con Coroba. Coroba con Farías, el pie a pie era muy bueno. Metía una falta a la China. Salió Mancebo, ingresó Navarrete. Tiro libre. El conjunto de Avellaneda. Pita el juez a la orden para que se reanude este espectáculo. Ahora está Navarrete que la pisa. Propone jugar mano a mano. Finalmente entra pisada en la 40/20. Se la deja a Panguinao que se la devuelve. Nuevamente Navarrete con el balón. Espectacular el bloqueo. Y Natalia Negro que lo festejaba como un gol. Se prepara en cancha. En el banco, mejor dicho, con pechera en mano la Peti. Echagüe y Campos. Están muy atentas todas las jugadoras. El Astur, las locales. Van ganando parcialmente 4-2. Jessica Elías se queda con la pelota ahora. Se la deja a la China. La China la cambia para Elovian. Se le queda a Rodríguez. Le pega. Se fue por poquito nuevamente. Gran atajada de Bernal. Todos pedían el tiro de esquina. Finalmente la jueza decidía que era saque de arco. Independiente con posesión de pelota. El esférico que lo tiene Farías, que conecta con pivote. Esta es Bianco. Bianco ante la marca de Pelovianchi que no se inmuta. Farías quería jugar con Navarrete, se apuraba la pelota, se iba de la 40/20. Esta es Florencia Campos con Luna Echagüe, el taco espectacular de Luján, se le queda. Le quedaba la Peti, quedaba subida, era un golazo. Era un golazo. Nuevamente. Con la pelota, siempre Farías con el balón.
La gana Echagüe ahora. Salía Alonso que está como arquera, jugadora. Independiente va a proponer la superioridad numérica en busca de revertir esta situación en el marcador. Va a ser imprescindible la comunicación, la concentración, por sobre todas las cosas. Ahora la China con la paralela para la Peti, le pega. Estuvo ahí Alonso rápida, que sale ahora ante la marca de Echagüe. La chifla de la hinchada. El puntinazo ahí Jessica Delía que salvaba a las locales nuevamente. Poco queda para que finalice este partido entre Asturiano e Independiente. 4-2 va ganando las locales en el marcador. La pide Navarrete por el centro de la cancha, se la deja nuevamente ahora Bianco. Bianco que como buen gesto de pivot pisa la pelota y espera. Independiente abanicaba pelota, interceptaba Florencia Campos. Lateral para las Diablas. Se le anota algo dolorida a Navarrete, que sigue en la 40-20. Alonso con Bianco, Bianco ahora ante la presión de los jugadores asturianos. Espectacular como hacían Campos, que Bianco se vaya al error. Independiente que abanica el esférico en busca de los espacios. Le queda Echagüe, le pega. Se fue por poquito, se le negaba el doblete a la jugadora asturiana, la pivot que está afiladísima en este partido. Recordemos que ya tuvo su gol estrella, así lo hizo también para abrir el marcador ante Secla del partido pasado. Y ahora se viene Independiente, la jugada iba al medio, Alonso no podía definir. Sale Luna Echagüe de la 40-20, ingresa Lula Porto, la pivote experimentada. Ingresa la jugadora número 2, la Peti que se la va a jugar. Gana, la baja con el muslo, la recupera ahora Farías. Se le terminaba la cancha. Último esfuerzo de ambos equipos. Pocos minutos quedan para que finalice este segundo tiempo, este partido por la fecha número 9 del torneo de Primera División. Anticipaba ahora Independiente. Julia Porto rechazaba la pelota. Pasado con Panguinao con Alonso, la jugadora con la camiseta arquera. Le queda ahora a Jessica Delía que se la deja a Melody Geller que la pisa, se la pasa a la Peti. La Peti que juega la pared con Lula Porto. Le quedaba algo incómoda. Pedido de minuto por el conjunto de Avellaneda. Ahora pronto volveremos. Reanudamos
este partido, esta historia que escribe cada día Asturiano. Ahora la presión. Bianco que maneja el esférico, Panguinao con Alonso, con la pincha de arquera. Marcaba la jueza de línea que era un nuevo lateral para el conjunto dirigido por Polisiquio. Está contando la jueza, la descarga con Campos. Campos que entra pisada en velocidad, se le deja a la Peti. Cobran otra falta que le cometían a Campos. Ahora Asturiano nuevamente con la caprichosa. Quería conectar con Lula Porto, sale Alonso. Nuevamente el rojo propone la idea esta de la superioridad numérica. Está Asado con Panguinao. La hinchada aplaude para llevar Independiente al error. Así lo lograba, que lo festeja eufóricamente todos. Melo Dieler ahora se encarga de este lateral. La juega con Lula Porto que trata de ganar la pelota. Trataba de recuperar Melo Dieler ahora que queda como punta. Se tiraba al piso pero le queda Panguinao que la juega con Masao que quería, espectacular. El cuerpo que tenía la Peti. Saque de arco con Jessica Elía. Esta es la Peti paralela que quería. Le queda Bianco que hace jueguitos en el aire. Se la deja a Panguinao el bloqueo para que Lula Porto tenga la caprichosa. La ganaba nuevamente la jugadora con pasado en cicla. Finalmente se le terminaba la cancha. Últimos esfuerzos de las jugadoras. Un partido durísimo se está viviendo. Nuevamente Alonso con el balón. Siempre Alonso para Panguinao que quería enlazar con pivot la segunda línea por derecha que era Masao. Panguinao nuevamente con la caprichosa avanza. Nuevas rotaciones en Independiente en la segunda línea más que nada. El pase iba para Alonso que es arregla mía. La pelota le queda a Bianco. No podía ante la pelea con Florencia Campos. La hinchada de Asturiano se levanta cada vez más. Y así como gritan de visitante o de local, esta hinchada que banca este equipo, están todas, está siempre bancando. Ahora Independiente marca Florencia Campos que aleja cada vez más a la jugadora Independiente. El arco que quiere meter el gol. Sale Independiente. Le queda Panguinao, la queda ahí. Él le rechazaba la pelota. Una jugada peligrosísima la cual la de Vicente López se salvan una vez más para mantener este resultado en el marcador por ahora. Ahora Panguinao, el pase para Alonso que el puntinazo la rechaza nuevamente Jessica Elía. La uno indiscutida, la jugadora Asturiano, con unos reflejos admirables, rechazaba el balón. Tiro de esquina ahora. El pedido de distancia de la jueza con Melo Dieler. Alonso con el esférico. La mueve con Panguinao. Quería anticipar la Peti. Se equivocaba la jugadora del rojo. Nuevamente una conexión con Lula Porto que la baja. Gana la pelota utilizando bien el cuerpo y los brazos. La pisada ahora la tiene Masao con Panguinao. Panguinao nuevamente
Siempre Panguinao con el balón. Ahora Alonso con Bianco ante la marca de 2 jugadores asturianos. La jugadora Independiente se equivocaba. Nueva posesión para la dirigida por Polisiquio. Nuevamente ahora. Independiente le queda a Jessica de Liga en las manos. El bomazo para probar. Alonso rechazaba la pelota, sale ahora, siempre Alonso, siempre puntinazo, le rechaza ahora el bloqueo del pelo viene nuevamente ahora Lula Porto, Independiente con el puntinazo nuevamente, ya desesperada, buscando últimos recursos. Jessica Delía con el pase para Lula Porto, la quería orientar para la Peti, que se aplauden. Finalizó el partido, gran victoria asturiano. Explota el banco, explota la hinchada. Qué lindo ser del Astur, qué lindo cómo juega este equipo. 3 puntos importantísimos que se quedan en Vicente López. Agradecerles a todos por estar en esta transmisión nuevamente. Aguanta Asturiano, que este equipo quiere salir campeón, viejo.